El crimen fue menor es un podcast de poesía de Radio Huartes. Soy Fernando Montenegro, profesor de literatura en la universidad, crítico literario y sobre todo lector de poesía. En este podcast invito a un lector o lectora tan desquiciada como yo y le pido que lea un poema que le haya arruinado la vida. Después de la lectura comentamos el texto y nos dejamos llevar por él hasta que nos deje mudos o hasta que nos boten del estudio. Este podcast se graba en los estudios de Radio Huartes en Guayaquil, Ecuador, y lo pueden encontrar en la página de la radio www.radiohuartes.edu.es y también en Spotify. En esta tercera temporada vamos a hacer algo ligeramente diferente en las otras dos. Le he pedido a mi amigo y colega Andrés Landázuri que haga algo potencialmente horroroso, que es escoger 12 poemas de poetas ecuatorianos para leerlos y comentarlos, que es lo que vamos a hacer aquí. Este es un capricho primero mío, tenerlo aquí al Andrés por 12 capítulos, 12 episodios que está forzado a venir, vamos a traerlo aunque sea con la policía. Y también en segundo plano, o en un primer plano supongo, es también un capricho del Andrés, porque son 12 poemas, no poetas, sino poemas que él ha escogido y por una razón o por otra necesita leerlos aquí y compartirlos con nosotros. Para los que no saben, Andrés Landázuri es catedrático, investigador y escritor ecuatoriano. Ha publicado varios estudios sobre literatura ecuatoriana y también 2 libros de poesía. Diario de Piedras y El final de los días es el otro, el primero, de hecho. El primero, sí. ¿Qué tal, Andrés? Gracias por venir, amigo. Bien, ¿qué tal, Fernando? ¿Cómo vamos? Un gusto estar aquí, ser parte de este experimento. Veamos qué pasa, ¿no? Veamos qué pasa. Sí, es una locura, como dices, pero es una bella locura. Siempre uno, incluso cuando lee poesía, a veces piensa, ¿y para qué estoy leyendo esto, no? Pero a la vez es inevitable, es necesario. Y bien, pues qué buena oportunidad tener aquí 12 chances de... Ahorita que dijiste 12... Si fallas la primera, ya la segunda de ley pegamos. Sí, pues ahorita que dijiste 12, yo pensé, pero me había dicho 10, así que ahora tengo 2 más. Mejor. Ya, mejor, porque ya habías dejado afuera 2. Claro, muchísimos quedan por fuera. Oye, siempre decimos... Yo pienso, para mí este podcast es como súper necesario. Y de paso le agradezco a Maite, que dirige aquí la radio, por acolitar y animarme también siempre a volver a grabar más episodios. Porque para mí, primero me gusta mucho hablar de esto, ¿sabes? Pero además, también esto es lo que conversaba contigo a lo largo de estos meses que te propuse esto, que es también una forma de medio obligarnos a leer huevadas que no podemos leer en medio del caos que vivimos, ¿no? Entonces claro, esa es la idea. Claro, la invitación para mí es sobre todo eso, porque, digamos, yo soy no siempre, pero desde que empecé a ser lector de poesía, es siempre una experiencia compleja, no siempre gratificante, ¿no? Pero siempre interesante, siempre desafiante, y es algo que es como que uno se imagina que quisiera estar toda la vida sentado leyendo poesía, ¿no? Claro. Y entonces, claro, pero en la vida diaria y en el trabajo académico y en los puestos de gestión y demás, en realidad queda muy poco tiempo para leerla, y entonces esta es una oportunidad que me fuerza a mí mismo a retomarlo. Y entonces qué mejor oportunidad para retomar poemas que han resonado en la cabeza de uno durante mucho tiempo por cualquier razón. Qué buena oportunidad para revisitar poetas ecuatorianos de distintos momentos, comentarlos. Entonces para mí sobre todo es una oportunidad de leer, que es lo que queremos. O sea, al final nosotros, los profes de literatura, lo que soñamos es con que nos dejen leer todo el tiempo, a tiempo completo, ¿no? Claro, que haya chance de leer. Oye, entonces, creo que vamos a ver cómo sale. A medida que pase el capítulo, vamos a ir viendo si decidimos al final, por lo menos, revelar cuál sería el siguiente poema. Ah, bueno, ¿no? Podemos de ahí... Qué sé yo, si es que sale, porque si no también podemos dejar picados a los que nos escuchan y no decirles sino hasta que ya aparezca el podcast en Spotify. Pero vamos a empezar por un lugar que yo confieso, o sea, me pareció un poco inesperado, que es Gonzalo Escudero. ¿Cómo así empezar por ahí? A ver, sí entiendo que es una elección rara, ¿no? Porque Escudero puede ser considerado como anticuado, tal vez, claro, ¿no? Pero es un poeta que a mí siempre me impresionó. Quizá estoy pensando ahorita que porque cuando yo estaba estudiando literatura,
que fue al principio de este siglo, del 2000 al 2004, digamos, cuando estaba en la licenciatura. Fue justo la fecha del centenario de Escudero, del centenario de Carrera Andrade, y entonces hubo mucha bulla con respecto a eso. Eran panas, y digamos, hubo varios estudios, hubo varias, supongo yo que congresos, encuentros. Entonces como que Escudero en ese momento sonaba mucho, y como yo estaba en la universidad, pues me empapaba de eso. Uno de mis profesores en la universidad fue el Iván Carvajal, que es el que prologa esta obra poética completa de Escudero. Y entonces fue uno de los que yo, por ese clima de reactivación o de recuerdo de Escudero, por motivo de su centenario, estaba mucho en el aire, y entonces lo leí, ¿no? Y claro, me deslumbró porque Escudero es un poeta en el que es quizá lo primero que llama la atención es esa voluntad de perfección formal, ¿no? Y entonces deslumbra mucho su sonido. Son poemas de una sonoridad tremenda, pero a la vez, y digamos, un poeta que parecería de otra época. Es un poeta que utiliza una métrica tradicional y que utiliza una rima enormemente rigurosa. Y entonces a la vez puede funcionar bien como una buena muestra de un poeta donde realmente se encuentran y se comunican la tradición y la vanguardia. Y entonces es un buen momento para empezar como un poeta que recoge, porque además no solo recoge, digamos, la tradición. Al decir tradición me refiero a la tradición de la poesía universal y de la gran poesía en español. Porque, digamos, a ratos tú lees Escudero y parece que estás leyendo a Góngora, ¿no? O cualquier autor del siglo. Entonces él se nutre de esa poesía como muy tradicional, muy de otra época, pero también está atravesado por toda la explosión de las vanguardias, y eso hace que su poesía tenga un tono particular, porque estás leyendo una especie de sonoridad gongorina, pero con una imaginación que es contemporánea y a veces arrebatada, irracional. Entonces un poeta donde me parece un buen momento empezar ahí, es un poeta donde se condensa todo lo que viene de atrás, pero donde también está ya en plena eclosión toda la poesía contemporánea que, digamos, se iniciaría, por decirlo un poco inexactamente, con toda la explosión de las vanguardias. Que Escudero la vive, la experimenta y la introduce también. Entonces, eso quizá pueda un poco justificar por qué él, ¿no? Y sus coqueteos respectivos también con esto que se llama esta poesía más telúrica, por lo menos en algunos de sus textos de los años 30. Claro, como además es un poeta que tuvo una trayectoria larga, ¿no? Porque él publica su primer libro cuando es un adolescente. Su primer libro me parece que es de 1918, por aquí tengo pues la edición, que es cuando él tenía... un libro modernista. Que es un libro totalmente modernista, totalmente en la línea de Darío, del Darío más tradicional. De hecho, tiene un epígrafe de los cantos de vida y esperanza, ¿no? Y entonces... inicia totalmente anclado en el modernismo, un modernismo que ya en ese momento sería como tardío, ¿no es cierto? El famoso modernismo tardío ecuatoriano. Exacto, ¿no? Pero su primer poemario es, o sea, si no te dicen, tú tranquilamente te crees que estás leyendo a Darío, ¿no? Claro. Y lo publica cuando tiene, pues, 16 años, entonces es un jovencito, ¿no? Y luego, entonces, como empieza joven y sus últimos textos son póstumos, que los publican ya luego de su muerte, que se encuentran por ahí. Entonces, un poeta que, si bien no tiene muchísimas producciones, tiene bastante producción que atraviesa toda su etapa vital, que va de 1919, que es el primer poema, a 1970, bueno, muere en el 71, creo, por ahí, y se publican cosas después. Entonces, ves ahí también un poco, de alguna manera, la historia de la poesía ecuatoriana o en español o latinoamericana, porque empieza en el modernismo totalmente anclado. Claro, no es una elección tan azarosa, digamos, no es. O sea, sí hay, en Escudero podemos ver como muy sintéticamente casi que la historia de la poesía ecuatoriana. Porque tú, digamos, puedes agarrar uno de sus poemas del arte del primer libro para, por ejemplo, ejemplificar el modernismo totalmente, ¿no? Sí. Y puedes agarrar los poemas de Hélices de Huracán y de Sol como poesía vanguardista. De hecho, yo cuando daba la clase de Ecuatoriana 2 usaba a veces sus poemas para mostrar las innovaciones de las vanguardias, ¿no? Sí. Porque es un poemario que está totalmente vinculado a esa cosa. Y luego también hay unos coqueteos con la poesía, digamos, telúrica, terrigenista, digamos. Y entonces un poeta que por su extensión, por su trayectoria, por sus publicaciones, un poco nos deja ver una amplia variedad, y eso también lo vuelve significativo, ¿no? Bueno, vamos a hablar más del poema que vas a leer hoy, que es Contrapunto, que está en materia del ángel. Pero antes de que eligieras ese poema, me habías dicho que sería bueno leer Estatua de Aire, ¿no? Que es un poema, creo que son 50 fragmentos en octavas reales, así rimadas. Pero claro, ese es un poema muy largo, pero no lo vamos a leer. Probablemente vamos a hacer referencia a ese texto aquí y allá.
Pero cuéntame un poquito la importancia de ese poema, de ese libro en particular, ¿no? O sea, yo cuando leí así en mi vida universitaria Escudero, que de hecho ahora que lo revisito me doy cuenta que nunca lo leí completo porque agarré mi libro y comencé a leerlo y me di cuenta que había partes que no había leído. Pero bueno, ahora se cumplió el objetivo del podcast porque he podido leerlo entero. Pero Estatua de Aire fue lo que más me deslumbró porque es un poema, de nuevo, 50 octavas reales, ¿no? O sea, de nuevo, estamos en pleno siglo de oro, ¿no es cierto? Con una métrica y una musicalidad rigurosísima, ¿no? O sea, es una cosa que uno dice, ¿cómo diablos escribe esto ahora? ¿Quién tiene la paciencia y la meticulosidad para poder producir esto? Y a la vez, es un poema absolutamente vanguardista en su imaginación, o no sé si decir vanguardista, pero absolutamente arriesgado en su imaginación, porque todo el poema habla de esta estatua de aire que en principio es una imagen como de lo inacible, ¿no? De lo imaginario, y despliega una metaforización sobre esta estatua de aire que es una metáfora del amor, es una metáfora de la poesía, es una metáfora de muchas cosas, y construye una imaginación, un diluvio de imágenes con una sonoridad tan cautivante que es un poema que tú puedes leer sin entender nada y igual te gusta, ¿no? Claro. Pero además que tiene un montón de sentidos potentes en relación a lo que significa la poesía, a lo que significa, digamos, el erotismo amoroso, es algo muy presente en Escudero, un erotismo que a veces como que se contagia de un misticismo religioso. Bueno, todo eso, entonces, para mí ese es el gran poema de él, es la cumbre máxima, porque es donde calza justamente esta como voluntad de estilo perfecto, que es donde mejor lo logra, creo yo, con toda la imaginación, llamémosla contemporánea. Y entonces me parece que es el mejor ejemplo. Luego tiene otros ejercicios parecidos, pero ese al ser la cumbre me parece que es el insuperable, sí, ¿no? Sí. Y entonces para mí, si hay que leer una sola cosa de Escudero, leería ese, pero claro, es larguísimo. Claro, nos quedaríamos aquí solo un par de horas solo leyendo, claro. Porque son 50 octavas reales. Es curioso que estoy pensando en los escritores vanguardistas que más bien una vez que encontraron la vanguardia se abandonaron a la experimentación. Claro. Y este man, al contrario, ¿no? Claro. Y también un texto del año 51, según veo aquí, Estatua de Aire, que sí anticipa un poco el libro Materia de Ángel, que es el que de donde vamos a leer el poema de ahora, que se llama Contrapunto. ¿Quieres, no sé, decirnos algo sobre ese poema antes de pasar a la lectura? Bueno, un poco quizá va por la misma línea. Digamos, cuando me dijiste, yo dije Escudero, Estatua de Aire, porque... Claro, de una. Pero luego dijimos, no, es muy largo. Entonces, digamos, a mí me parece que los dos poemarios que están dentro de la misma lógica son Estatua de Aire y Materia del Ángel. Y además son cercanos, 51 y 53. Entonces, Contrapunto, que es un poema mucho más breve, pero también tiene esa voluntad de perfección formal. Son 10 fragmentos de 8 versos cada uno, pero versos pareados, también con una musicalidad muy interesante. Me parece que es de alguna manera una especie de Estatua de Aire chiquito, ¿no? Claro, o sea, más digerible. Y también con una imaginación, porque cuenta una pequeña historia, digamos, entonces más comprensible. Todo el libro cuenta una historia, Materia de Ángel, ¿no es cierto? Sí. Yo, digamos... Es como la misma historia. O sea, se refiere siempre a un personaje. De hecho, yo que estaba releyendo veía que Iván Carvajal dice que todo el libro cuenta una sola cosa. Eso dice Carvajal en el prólogo, es Pero verdad. yo ahora que lo releí no me pareció que es tan así. Pero evidentemente hay un personaje femenino, el ángel, digamos, ¿no? Que por un lado es, digamos, la figura amorosa, la amada, pero por otro también hay unas resonancias de esto de la reflexión sobre la poesía y la poesía como un camino medio místico, espiritual. Y entonces sí hay como una unidad bien clara, ¿no? La materia del ángel puede ser el amor, puede ser la poesía, creo yo, o las dos cosas combinadas, digamos. Y entonces todo tiene una continuidad. Pero no logré distinguir esto que dice Iván Carvajal en el prólogo, que es como un solo... Claro, una sola historia de una niña que se transforma en una... Algo así, una dice, ninfa, ¿no? una cosa así, dice en el... Pero en cambio, eso sí es lo que pasa en Contrapunto. En este texto, puntualmente. Bueno, vamos con la lectura del poema. Aquí está Andrés Landázuri, que leerá el poema Contrapunto de Gonzalo Escudero. Contrapunto. 1. Cómo y cuándo en el acaso puro se juntaron el pájaro y la ola. Ola de pluma el pájaro maduro, y pájaro de espuma la ola sola. Rota su voz, quedó el arpegio oscuro en el registro de la caracola. De mar como de cielo contrapunto, ola trizada y pájaro difunto. 2. Orilla de eco y litoral de aroma, pájaro y ola en el azar deshechos.
Pero la niña al vendaval asoma, de nuez y aurora sus frugales pechos. Ya la atavían brasa de paloma, delfines con oceánicos helechos, y se desnuda en cántico y en cobre, pájaro y ola de la mar salobre. 3. A soledades juntas advinieron el ángel y el vestiglo descendidos. A la niña de nardo se ciñeron las algas de sus ecos balbucidos. Sus plumajes de niebla se rompieron con celajes de pluma confundidos. Cítara de perfume en el lamento, quedó la niña sola con el viento. 4. La sirena de sal y hielo arcano está posada en flor de sus amares. Que no la lleve el soplo del vilano hasta la altura de sus ontanares. Que no quiebre la espiga de su mano la gárgola borracha de los mares. Enmudecida el arpa del sollozo, quedó la niña sola con el gozo. 5. Ah, niña nao virgen estivada, con el gozo del ángel y su bruma, mitad calandria en música inmantada, pájaro en vilo tu babor de pluma. Ola de noche y miel acompasada, tu otra mitad en estribor de espuma, la prora anclada en médanos enseño, quedó la niña sola con el sueño. 6. Ya colina de almendra en el reposo, ya guitarra de olor en el olvido, que ya se hiela en su aire temeroso la clepsidra de tiempo consumido, y se rindió al vestiglo vaporoso su tallo de ola y pájaro aterido. A muerte, capitana de cantares, desnuda entró la niña en tus lagares. 7. La niña entró en tu cántico desnuda, nácar en su destello de inocencia, aderezada como torre aguda la arquitectura de su transparencia. Desde entonces la perla se demuda y empalidece toda refulgencia. Abrevada la luz de su corola, quedó la niña con su sombra sola. 8. Todo volvió al enjambre de su cielo y se rehizo en geometría pura. El pájaro en presagio de su vuelo, la ola en su colmena de frescura. El ángel en su máscara de hielo, el vestiglo letal en su pavura. Solo la niña se tornó en la niebla, plumaje, espuma, cántico y tiniebla. 9. Sosegada en la sirte la doncella, qué rosa mineral de encantamiento, qué ruina taciturna de centella el derruido estambre de su aliento. Remotos funerales de la estrella, los rememore con su lengua el viento, todo en la sirte blanda se deshizo, ah, sirena de sal sin paraíso. 10. ¿Qué resta de su fábula baldía? ¿Qué de su pesantez de luna llena? ¿Qué de su dulcedumbre de sandía? ¿Qué de su liviandad de cantilena? Verde almiranta de la espuma fría, en la longevidad del alta arena, difunta sin memoria a tu socaire, suene transido tu laúd del aire. Esto fue una lectura de Contrapunto de Gonzalo Escudero, publicado en el libro Materia de Ángel de 1953. Supongo que por donde podríamos empezar es la sonoridad del poema, estos versos pareados con la rima, digamos, con una métrica perfecta. Son endecasílabos. Son endecasílabos, son pareados Sí. de endecasílabos, 8 por fragmento. Claro, eso es quizá lo primero que sale, ¿no? Y eso es quizá lo primero que seduce o asombra de Escudero en un momento en el que la poesía en rima ya es, pues... Claro, es un vejestorio. Sí, ya claro. no hay nada que hacer con la rima. O sea, yo no... Sobre todo cuando ha pasado la vanguardia, Claro. porque el modernismo todavía trabaja con sonoridad, ¿no? Y una vanguardia por la que él también ha atravesado, porque Sí. sus libros anteriores, los dos anteriores, Alta Noche y Hélices de Huracán y de Sol, son poemarios sin una métrica rigurosa, ¿no? Entonces aquí hay una especie de retroceder o de recoger esa tradición, que es curiosa, ¿no? Pero a la vez, no sé cómo lo logra, es actual, ¿no? Esa es la cosa en Escudero. Digamos, uno siente que está leyendo algo viejo, pero a la vez no. Y eso me parece que es como la clave de su éxito o de su cumbre, ¿no? Lograr hacer poesía contemporánea sin necesariamente abandonar estos esquemas Sí. que todo el mundo abandona. Digamos, hoy en día un poema
con métrica se siente anticuado, ¿no es cierto? Claro. Y en los 50 ya también, ¿no es cierto? O sea, sí, porque ya había pasado lo mejor de la vanguardia. y de hecho me cuesta pensar en otros poetas que estén en esa misma lógica, ¿no? A mí solo se me ocurre uno que haya, digamos, conocido las seducciones de la vanguardia y haya retrocedido. El otro que se me ocurre es realmente Borges, Cierto. que digamos tiene este primer momento ultraísta y no sé qué, pero claro, hay un momento donde el tipo sigue escribiendo sonetos, ¿no? Sí. O sea, y rimado. Pero no se me viene a la cabeza nada más. Pues te digo, hay un César Dávila que también es modernista, influenciado por la vanguardia, y termina donde termina, en esta poesía muy oscura, pero jamás regresa a la tradición. Jamás regresa. Yo siento que en Escudero hay una especie de reconocimiento que en esa formalidad, en esa forma, porque él tiene como una voluntad de forma perfecta, eso es lo que busca de alguna manera, hay una especie como de esencia de ese decir poético que es también una especie de decir medio místico, ¿no? Digamos, la poesía, digamos un poco como por definición, no es propiamente un acto comunicativo, ¿no? Para eso está el lenguaje común del día, ¿no es cierto? Claro. La poesía no es un ejercicio en el que una persona está tratando de comunicar algo en el sentido común y corriente, sino que es un ejercicio a través del cual está tratando de construir un sentido, ¿no? O sea, está tratando de entender algo o de responder a una suerte de intuición o de sensación o de, no sé, ¿no? Que se proyecta hacia la palabra y busca en la palabra una solución, ¿no? No sé quién era, creo que es Dámaso Alonso o algún español que decía, cuando el desasosiego espiritual, la incomodidad, algún malestar, digamos, emocional, se vuelca a la palabra, eso es lo que llamamos de inspiración, ¿no? Ajá. O sea, el resolver tu no entender el mundo o no estar del todo tranquilo con eso, si lo resuelves a través del lenguaje artístico de la palabra, eso es lo que llamamos inspiración, ¿no? Y eso me parece que Escudero encuentra esa solución a eso, sin abandonar del todo la locura vanguardista, llamémosle, pero también en la forma, ¿no? En la sonoridad. Claro, ¿no? Porque eso es lo que pasa, y por eso Iván Carvajal sigue volviendo a dos poetas que me parece que están en este poema de Escudero. El uno ya lo dijiste, es Góngora. Claro. En todos estos poemas que son famosos por ser muy difíciles de leer, pero yo me acuerdo en Las Soledades, un verso, ¿no? Donde aparece un murciélago, y el verso mismo suena como el aleteo del murciélago. Uh-huh. Y ya la poesía no tiene un afán no solo comunicativo, sino tampoco representativo, figurativo, sino que la poesía encarna de lo que está hablando. Y ahí la sonoridad es como súper importante, claro, ¿no? En este poema. Que la cosa se suene a eso de lo que está hablando, no solamente lo represente. Y yo cacho que eso está por aquí también funcionando, sí, ¿no? Sí, o sea, es curioso cómo después de una experiencia tan vanguardista vuelve a las formas clásicas, ¿no? Porque además vuelve a una exploración de esas formas. No es que simplemente hace sonetos, ¿no es cierto? Sino que tiene la octava real, tiene estos versos pareados, por allá tiene también sonetos por ahí, tiene romances a veces, versos mucho más sencillos y breves, tiene liras, o sea, tiene una serie de combinaciones, pero en general siempre en el terreno de la forma clásica. Y además hay otra cosa, ¿no? Que en este libro hay varias baladas, ¿no? Claro, son formas clásicas y canónicas de la poesía en español, pero que también están relacionadas con la música y el sonido, ¿no? El poema este se llama Contrapunto, claro, que es una huevada musical, claro, o sea, que es un artilugio musical de la música, sobre todo del barroco, sí, ¿no? Así entiendo yo. Claro, sí, o sea, hasta en el título te está anunciando una especie de canción, ¿no? Claro, claro. Pero a la vez, digamos, claro, así leído de corrido de una sola vez puede ser medio difícil de captar su contenido, ¿no? Pero tiene además un argumento muy claro, digamos, ¿no? Pero enormemente metaforizado, ¿no es cierto? Ajá. O sea, ¿qué tenemos? Nos está contando el encuentro en una playa donde aparecen unos personajes, ¿no es cierto? Pero básicamente donde aparece una figura niña femenina, una niña, que es de alguna manera atacada o invadida por un ángel y un vestiglo, un demonio. Esa es otra cosa interesante, como que Escudero en este retorno a la forma clásica genera una especie de léxico muy propio, ¿no? Porque hay unas palabras que
solo Escudero usa, ¿no es cierto? Que yo no sé si de dónde la sacas, así Calandria, por ejemplo, ¿no? Sí, pero que tiene que ver con la necesidad de la rima, claro, ¿no? pero que él las acoge y tiene entonces él tiene como su repertorio léxico. Hay otra que es Solombría, por ejemplo, que siempre aparece por ahí. O vestiglo, por ejemplo, que es una palabra totalmente arcaica, ¿no? Y que se refiere como a una presencia demoníaca, a un diablo, no sé, ¿no? Pero bueno, entonces, por ahí está. Bueno, tiene varias de esto de Sirte, por ejemplo, ¿no? Para referirse a una duna en el mar. En fin, tiene como todo Ontanar es otra que aparece a menudo. Sí, que son, claro, unas palabras que por sí mismas te remiten a una cosa arcaica, pero que en la imaginación de nuevo no se siente tan viejo. Entonces, hay este vestiglo y este ángel que bajan a la presencia de esta niña que está en la playa y hay una especie de lucha o de posesión o de debate, no sé, ¿no? De disputa, de contrapunto mismo, ¿no? Que conmociona a esta personaje, a esta niña, y que luego queda sola, abandonada, cuando los dos se retiran. Y básicamente eso es todo. Y después es una reflexión medio existencial, como qué queda de todo esto, qué queda de su dulcedumbre, de sandía, bla, bla, o sea, y queda la niña abandonada sola y desaparece. Que también es además una reflexión como típicamente, que a mí también me remite quizá por las materias que doy al barroco, lo de la precariedad de la existencia, de la vida y sueño, etcétera. O sea, ¿no? yo creo que es un poema barroco, claro, desde muchos puntos de vista, que para no dejar pasar y que después de todas estas palabras, ¿no? Varias palabras que aparecen también por ahí, aparezca la palabra sandía es prodigioso, sí. ¿No? O sea, que rime baldía con sandía y que nos traiga a una acción, digamos, tan, no grotesca, ¿no? Pero tan cotidiana, ¿no? Como la comida. Cuando está hablando de estas imágenes súper elevadas y nos arroja una sandía, creo que eso es lo que habla un poco de la visión o la mirada, digamos, contemporánea, vanguardista que tiene Escudero, ¿no? Quizá pensándolo ahorita, este poema quizá no es tan buen ejemplo como de la imaginación contemporánea, pero me refiero sobre todo en relación a Estatua de Aire, que sí es como toda una torrente de imágenes irracionales a ratos, ¿no? Sí. Pero la forma como juega, ¿no? O sea, a la larga la pequeña historia que te cuenta está enormemente, ¿cómo decir? Dulcificada, ¿no? O sea, fíjate el inicio, ¿no? A cómo y cuándo en el acaso puro se juntaron el pájaro y la ola. Así es como esa aparición en el acaso puro, ¿no? ¿Qué demonios sería el acaso puro? Es el mundo de la posibilidad. Sí, ¿no? De lo contingente, de lo sin sentido, ¿no? Es como un poco... Sí. Que es unidad más también como contemporánea, ¿no? La completa falta de sentido, ¿no? El acaso puro. ¿Cómo y cuándo? De la nada y sin razón se juntan un pájaro y una ola, claro, ¿no? Y te pone inmediatamente una imagen. Y genera el contrapunto súper bien hecho. Ola de pluma, el pájaro maduro. Entonces lo metaforiza al pájaro como una ola de plumas. Y pájaro de espuma, la ola sola. Que esa es una hueva barroca. Claro, es barroco total, es un contrapunto barroco, ¿no? Sí. O sea, la ola transformada en un pájaro de espuma y el pájaro transformado en una ola de pluma. Sí. Y en versos pareados que te genera que ya te mete en esta disputa, que es la que tú observaste entre este ángel y esta figura. Que aparecen un poco después, un poco claro. También que es, claro, del mundo clásico, pero del mundo clásico, que es el otro poeta que menciona Carvajal en su prólogo, que es Mallarmé. Ah, claro. ¿No? Que es este escritor famoso por por hablar no de los dioses, sino de las ninfas y de los faunos y de toda la imaginería más bien bucólica del mundo clásico. Que es medio este escenario, ¿no es cierto? Claro, o sea, sí, sin duda también Mallarmé resuena aquí, ¿no? O sea, esa es la cosa que en Escudero está muy presente, Góngora y Mallarmé. Sí. En algún rato dice Carvajal algo así como que la estatua de aire y materia del ángel, no sé dónde está porque era una oración muy buena, pero es del punto donde se juntan, aquí está, en una parte dice Carvajal, la plenitud del encuentro entre la poesía clásica hispana y la poesía moderna. Entre Góngora, Darío y Valerí, para decirlo de algún modo, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando, en Escudero. Y eso es lo que creo que lo puede volver como relevante y todavía importante, porque es un poeta donde estás viendo viva toda la potencia de la tradición, y además es un poeta que, puesto así verso por verso, no le empalidece a nadie, porque es de una perfección formal muy, muy notable. Entonces,
aunque lo puedas considerar anticuado, porque sí se puede hacer una lectura, digamos, reaccionario, ¿no es cierto? Pero aún así la calidad de lo que escribe es notable. Entonces no le empalidece a nadie. Está como cualquier gran poeta de la lengua. Escudero está ahí por derecho propio. Sí. Tenga la postura que tenga, digamos, pero sus poemas son una elaboración súper intensa y súper lograda entonces y esto que dices que es algo que que a veces perdemos de vista cuando leemos una poesía que no está rimada y no tiene métrica, es la precisión con la que trabaja. Claro. Y lo mismo pasa en Estatua de Aire y con el barroco, que es una poesía como más bien como arquitectónica, claro, ¿no? O sea, que su ambición es construir estos grandes escenarios y tienen una gran observación y sensibilidad por el espacio. Yo creo que es fascinante el espacio en el que entra a existir esta niña. Ya. ¿No? O sea, esta especie de océano, ¿no? Esta especie de ámbito definido por el agua, ¿no? Obviamente definido por el mar, por ahí aparecen unas algas, por ahí tampoco sabemos, aparece una sirena, ¿no? En algún momento y no sabemos qué tan niña es la niña, que ese es otro de los problemas del poema, ¿no? ¿Qué tan niña es esta niña? Pero digamos, lo que sí podemos casi sentir es cómo está construido el espacio en este texto. El espacio desde el punto de vista de las imágenes del poema, pero también desde el punto de vista del lenguaje, ¿no? Cómo está todo súper bien calculado, todo rimado. Tal vez ahora estoy viendo que eso es quizá un poco lo que me deslumbró en su momento. Claro. Porque para nuestra época actual, eso es medio, no solo anticuado, sino medio imposible de hacer. O sea, digamos, cuando tú lees a Góngora o a Sor Juana, dices ni cagando, parece que sería fácil, ¿no es cierto? O sea, que sería fácil, dices. O sea, cuando tú lees, por ejemplo, a Sor Juana, parece como, o sea, lo hace tan bien, ¿no? Sí. Que parecería que fuera fácil escribir así, pero cuando tú te enfrentas, por ejemplo, a ver, voy a hacer una cuarteta, ¿no? Así, unos octosílabos bien. ¿Vos has tratado? Algunas he tratado y por eso mismo es imposible, o sea, es muy difícil. Claro, está fuera de la sensibilidad de la época, está fuera, entonces ya es otra cosa, pero es enormemente complicado. Entonces, para tú lanzarte una aventura así, peor ahora, requiere de una... Sí, de una arquitectura, como tú dijiste, ¿no? Y de una... Voy a decir vocabulario. Claro. Porque si yo tuviera que escribir un soneto o una lira, lo que sea, algo que esté... Una forma clásica, tendría que probablemente tener el diccionario a mano, ¿no? Y se nota que aquí, o sea, Escudero es un gran lector de la tradición hispánica. Y lo interesante es que las palabras acuden a esta arquitectura que el man está construyendo, ¿no? Y eso es como muy, muy asombroso. Lo otro es que también, en los versos pareados, ¿no? La estrategia del contrapunto también le sirve mucho para que nosotros que lo estamos leyendo en el 2025 lo podamos leer con cierta agilidad. Que no pasa, digamos, en otras formas. A mí se me hace que aquí ya no está tanto el Darío, ¿no? Que le influyó tanto en el modernismo, que tenía que hacer tantos esfuerzos con la lengua para construir estas arquitecturas grandes, ¿no? Y eso está bien. Sí, pero además, digamos, es un prodigio arquitectónico, pero tampoco es y también, digamos, un prodigio barroco, pero no es un poema barroco, o sea, porque, digamos, que pertenece a la tradición del barroco, claro. Porque tú, digamos, cuando lees a Góngora o Sor Juana para volver, por ejemplo, El sueño de Sor Juana, que es un poema kilométrico, ¿no? Como 1000, y enredadísimo, y así, digamos, si no tiene una edición con notas, realmente rompe la cabeza, ¿no? Sí. Pero cuando descifras, digamos, la cosa es muy clara, ¿no? O sea, y Góngora también, digamos, las soledades, yo nunca he leído entero porque es una locura, pero te toca descifrar y cada verso es un enigma y vas construyendo, pero cuando lo vas descifrando, no es irracional, ¿no? El barroco no llega a romper con digamos, a la larga te cuenta una cosa. Pero aquí, ¿quién es esta niña y qué diablos le pasa? ¿No? Sí. No hay un trasfondo argumental concreto. Sí. Es una especie de debate que viene a ser espiritual, que viene a ser metaforizado en este vestiglo, en este ángel, que tiene su cierto tinte sexual, por eso es que tú dices que hay problemas con que sea una niña. Sí, no, es que no sabemos quién es esta niña, claro. Porque si bien no hay una imagen concreta, digamos, sexual en el poema, pero hay un erotismo, y entonces
termina siendo una imagen irracional y al final cuando termina diciendo que queda de su fábula baldía, de su dulcedumbre de sandía, hay como un tono muy, ¿cómo decir? Como una profundidad simbólica, porque de alguna manera este drama que vive la niña, este debate que tiene que tienen estas fuerzas, este ángel, este vestiglo en torno a ella, puede desprenderse a muchas interpretaciones, ¿no? Es un poco como la metáfora de la condición humana, ¿no? Siempre debatidos entre cosas que no entendemos y entonces termina siendo una reflexión mucho más general que acude a la larga a una fábula irracional porque no puedes explicar claramente qué es lo que le pasa a esta niña, ¿no? Claro. ¿Quién es? Lo que puedes entender es solo las imágenes, ¿no? Claro. La niña que está ahí y que viene en este ángel y qué pasa, que no se entiende. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Entonces ahí también es donde yo digo entra lo contemporáneo, porque sí rompe con la racionalidad que la poesía tradicional no se atreve a romper. Y digamos, y eso que, como dije un rato, quizás este no es el mejor ejemplo, porque hay otros donde realmente se atreve a más y la Estatua de Aire es eso todo, ¿no? Es todo una formalidad de una perfección increíble en términos de cómo está construida la arquitectura, pero a la vez una imaginación desbordada que te permite dispararte para muchos lados y que acoge la irracionalidad que ya las vanguardias implantan como... Sí. En ese sentido, la niña es eso, es una estatua de aire que... Y además hay otra cosa, ¿no? Si la niña es algo... Claro. Tiene una mentalidad completamente moderna. O sea, no es una niña, no es una figura mitológica. Sí que hay referencias a la mitología sí, claro. todo el tiempo, pero en este sentido, por cómo termina el poema, ¿no? Como tú explicaste que el poema termina que estos dos figuras, el ángel y este demonio, se difuminan, desaparecen, y el final del poema es, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Claro. ¿Qué pasó con esta? Y por eso termina con esas preguntas que sí son, pues, ¿no? Ya de carácter, digámoslo así, existencial, claro, moderno, ¿no? En verdad no pasó nada. Eso es lo que pasó, nada. Y entonces el poema simplemente, en el fondo, se trata sobre su propio lenguaje. Algo, ¿no? Así, sobre su propio... Porque, a ver, así como recogiéndolo un poco, ¿no? Están este pájaro, esta ola, hay como una imagen de su caída, de su... no sé si se entiende si su muerte... Y aparece la niña, ¿no? Orilla de eco y litoral de aroma, pájaro y ola en el azar desechos. También la idea del azar es significativa, ¿no? Sí. Desechos porque sí. Porque solo asoman, ¿no? Exacto. O sea, no tienen un sentido ni mitológico, ni mito poético, ni de cómo destino. Y cuándo en el acaso puro. Ahí estamos lejos del mundo clásico. Claro, exacto. ¿no? Y dice... Y ahí, pero la niña al vendaval asoma, y ahí asoma literalmente, de nuez y aurora sus frugales pechos. Y ahí está lo erótico también, ¿no? Claro. De nuez y aurora, unos pechos jóvenes. Y ahí está la pregunta, ¿no? Esta niña, ajá, ¿qué tan niña es? O sea, ¿es una niña o es una mujer? O sea, es... Digo esto también porque capaz de algo que te lo pongo entre paréntesis a ver si hablamos al final, que es la estatura erótica de la poesía de Escudero. Sí, eso es está constante. Muy bien planteado en sus libros anteriores. Sí. Que es lo que a mí más me gusta de Escudero. Y que en este texto está, ¿no? O sea, en este texto está como de una manera un poco insinuada y problemática, porque claro, esta es una niña, pero que aquí, digamos, en estos versos que acabas de leer, está como concentrado y sugerido. Sí. Claro, ahí está, digamos... Ahí aparece la niña, ¿no? Aparece la niña, habla de sus pechos, lo cual ya mete un elemento evidentemente como erótico, ¿no es cierto? Después se la menciona desnuda, ¿no? Bueno, dice, ya la atavían brasa de paloma, delfines con oceánicos de lechos. Eso es una pura imagen, ¿no? Ya la atavían, ya la rodean, ya la... Brasa de paloma, la niña sería una brasa de paloma, ¿no? Delfines con oceánicos de lechos, del agua salpicando, ¿no es cierto? Sí. Y se desnuda en cántico y en cobre, pájaro y ola de la mar salón. Ahora, si es oceánicos de lechos, entonces es un mar como lleno de algas también, ¿no? Claro. Un mar lleno de vegetales. Y de hecho más abajo lo dice. Sí, que está entonces, con algas, es verdad. Fíjate cómo dice. A soledades juntas advinieron el ángel y el vestiglo descendidos. Aparecen también de golpe un ángel y un vestiglo, ¿no? Un demonio sería un... A la niña de nardo se ciñeron las algas de sus ecos balbucidos, o sea... Los ecos balbucidos de este ángel y que son las algas, ¿no es cierto?, se ciñen a la niña. Sus plumajes de niebla se rompieron con celajes de pluma confundidos. Cítara de perfume en el lamento
quedó la niña sola con el viento. Entonces, ¿qué diablos le está pasando a la niña? Baja, ¿no es cierto? O sea, bajan, pero lo que bajan son unas voces, no a una cosa sin cuerpo, porque eso es lo que dice, ¿no? De sus ecos balbucidos. Y además, no entonces, más. hay esta sensación de la niña sola, que varias veces se repite. La niña está sola ahí. Metida en el mar. Metida en el mar sí, ¿no? Rodeada de los, ¿cómo era? De los oceánicos de lechos, ¿no? Y está desnuda. Está desnuda. Y hay esta especie de debate, conflicto, tensión, disputa entre el ángel y el vestiglo, que nunca, digamos, el tono erótico está dado por su desnudez, pero nunca se vuelve, digamos, es el asunto, ¿no es cierto? Claro. No es que haya aquí un acto sexual, ¿no es cierto? No. Y eso la deja sola, ¿no? La deja desolada, la deja abandonada de alguna forma, sin saber qué es lo que sucede en concreto, porque a la niña de nardo se ciñeron, sus plumajes de niebla se rompieron y la niña quedó sola con el viento, ¿no? Más adelante dice, la sirena de sal y hielo arcano está posada en flor de sus amares, entre el amor ahí también, ¿no? Que no la lleve el soplo del Pero aguanta. La sirena de sal. ¿Quién es? ¿Qué es la sirena de sal? Yo la entendí como la otra metáfora de la niña, ¿no? O sea, pero claro, ese es el punto. Ahora la niña... Por eso Carvajal habla de metamorfosis en el texto, porque dice... O sea, es una niña, sin duda está metida en el mar y ahora es una sirena. Es decir, se ha transformado en otra cosa, ¿no? O sea, sí hay una transformación. Claro, es una metáfora, pero también hay una transformación. Independientemente de si que creemos que es física o es una transformación espiritual o es una transformación incluso de edad, ¿no? De que está creciendo, pero la niña no se queda quieta. Y eso es importante. Ah, claro, sí, ¿no? Y claro, ahí está lo erótico. Pero fíjate, por ejemplo, lo que yo decía de cómo, por ejemplo, en la sirena de sal y hielo arcano. La sirena de sal. Esa es una metáfora que no se atreve, por ejemplo, Sor Juana o Góngora, ¿no es cierto? O sea, es una metáfora totalmente contemporánea. O más abajo, que no quiebre la espiga de su mano la gárgola borracha de los mares. ¿Qué es la gárgola borracha de los mares? Está ya en el terreno de lo irracional y solo te da una imagen que te da una intuición. Entonces, ahí está la poesía contemporánea. En este marco tan siglo de oro, ¿no es cierto? Pero está la imaginación contemporánea. Es un gran verso. La gárgola borracha de los mares es magnífico. Y además que esa gárgola, que no quiebre la espiga de su mano, que no la quiebre a esta niña, ¿no? A esta mano de la niña. Enmudecida el arpa del sollozo, hay un sollozo, hay un lamento que se calla, quedó la niña sola con el gozo. Ahí también, gozo, una palabra también que remite inmediatamente al erotismo en una mujer desnuda, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué está pasando? Podría interpretarse como una especie de metaforización de una masturbación, por ejemplo, ¿no es cierto? O sea, por eso te digo que está en el terreno de... Eso es lo que hace que confluya en Escudero la tradición y la vanguardia, ¿no? Porque toda esa imaginación está en un terreno que no es posible antes de esa explosión, ¿no es cierto? Y que también creo que se la aleja de la poesía erótica del Siglo de Oro. Porque en la poesía erótica del Siglo de Oro siempre hay la consumación de los amantes. O sea, estoy pensando en la poesía de Quevedo, por supuesto. O la imposibilidad, pero está claro, ¿no? Sí, bueno, aquí sí hay algo de eso, porque sí es una elegía a la larga este texto. ¿no? O sea, es extraño, porque ¿qué pasa con la niña? Pero digamos, hay un placer y un gozo que por eso hablas de la masturbación, porque es un gozo que se da a sí misma, algo o sea, así. que es solo el contacto del mar o del agua. Quedó la niña sola con el gozo, ¿no? Sí. Y además hay después unos fragmentos en el que hay como una presencia del ángel y una presencia, o sea, en el fragmento 5, niña, nao, virgen, estivada con el gozo del ángel y su bruma. Entonces ahí el ángel es como el que domina de alguna manera, ¿no? Mitad calandria en música imantada, pájaro en vilo, tu babor de pluma. Esas imágenes son mitad calandria. Calandria entiendo que es como un pájaro, ¿no? Entonces, mitad calandria en música imantada. Claro, ahí también otra referencia. Esta es una niña que también es un animal, ¿no? Como la sirena. Sí, es como puras metáforas de esta niña. Que entonces, ¿qué es de esta niña? Pájaro en vilo, tu babor de pluma. Le dice a la niña, ¿no es cierto? Ola de noche y miel acompasada, tu otra mitad en estribor de pluma. Entonces ahí están otra vez el pájaro y la ola, ¿no es cierto? La niña está debatida entre su mitad de pájaro en vivo y su mitad de estribor de espuma, ¿no? Entonces ahí está esa tensión, ese debate. Hay como una pelea aquí, ¿no? Entre elementos, entre fuerzas. La prora anclada en médanos en sello
quedó la niña sola con el sueño, ¿no? Claro. Y en el siguiente, en el 6, en cambio, porque aquí sería el ángel el que le provoca este gozo, ¿no? Y en el siguiente, en cambio, ya se rindió al vestiglo vaporoso su tallo de ola y pájaro aterido. Es como que de alguna manera es vencida, seducida, no sé si poseída, no sé, por ángel y por vestiglo, ¿no? Y aquí al final, a muerte capitana de cantares, desnuda entró la niña en tus lagares. Entonces aquí se muere, hay se una ahoga. como muerte, claro, Sí. es que como es tan metafórico y entonces uno puede, digamos, interpretar esto como una simple fábula de una niña atacada por un ángel o empezar a darle sentidos a esta niña pensándola en, no sé, en la existencia, en la belleza, en la poesía, ¿no? Que atraviesa esta tensión, que atraviesa estos gozos y estas soledades continuas, inentendibles que ocurren en el acaso puro. ¿Qué es la vida sino el acaso puro? Sí, donde nos debatimos sí. entre ángeles y diablos, digamos. Y esa sí es una idea moderna porque... Claro, yo digo. Porque es el sujeto, en este caso esta niña, abandonada en el puro azar, abandonada en las circunstancias, ¿no? Y yo no sé si decir que está como debatiéndose entre una cuestión moral, porque yo sí veo que hay un despertar erótico. Sí. Por momentos parece que es el mar el que la está erotizando. También, sí. ¿No? Por momentos son este ángel y este demonio y digamos está ella transformándose constantemente. Me pregunto si no es un poema sobre el paso de una niña, de la transición de una niña a una se mujer. Puede interpretar así. Puede ser eso, ¿no? O sea, uno lo puede interpretar como una simple fábula de una niña en una playa y una pequeña historia simbólica a darle muchos sentidos, ¿no? El paso a la adultez, el despertar sexual, la condición de estar vivo en el acaso puro, ¿no? Y si vamos a esta lectura de que es un poema para ir tratando de cerrar, de que es un poema sobre la poesía y que la niña es la poesía, ¿qué crees que nos estaría diciendo Escudero aquí en ese sentido? O sea, la poesía como ese terreno del conflicto, ¿no? Porque es como este espíritu que se invade por el entorno, ¿no? O sea, está ahí en este mar, no sé si decir sometida o invadida o visitada por unas fuerzas que no comprende del acaso puro que aparecen, ¿no? Y que producen una conmoción o algo y te dejan, digamos, sola, ¿no? Claro. Abandonada, termina sin encontrar nada, ¿no? Entonces la poesía es un ejercicio un poco así, un ejercicio de búsqueda, esto que decíamos al inicio, ¿no? Como resolver algo que no entiendo, que me causa tensión, que lo llevo a las palabras. Es muy típico, por ejemplo, cuando uno intenta escribir poesía que produce algo que le gusta y no sabe qué es lo que produjo, qué es lo que estoy diciendo, claro, ¿no es cierto? Claro. Pero hay un sentido, ¿no es cierto? Sí. Entonces, podría ser por ahí, o sea, la niña como ese proceso de tensión, conflicción, disputa, debate que ocurre, digamos, en el espíritu humano, en el alma, en la cabeza, y que como resultado no queda nada, queda soledad y vacío, ¿no? Que es el final del poema. Claro. Porque el final del poema es, me parece, decidor, que termina con estas preguntas de qué pasó con la niña. El que escribe el poema tampoco sabe, la voz poética ignora. Y además hay un momento en que termina. como que queda abandonada, porque en el fragmento 8 dice, todo volvió al enjambre de su cielo y se rehizo en geometría pura. Es como el pájaro en presagio de su vuelo, vuelve el pájaro a su vuelo. La ola en su colmena de frescura, otra vez la ola ahí, ¿no? Que ya habían... Se restituye el orden. El ángel en su máscara de hielo, el vestiglo letal en su pavura. Las cosas vuelven a su estado original. Solo la niña se tornó en la niebla, plumaje, espuma, cántico y tiniebla. Claro. Es un mundo que no se transforma, excepto ella. Exacto. Ella sí se transforma. Y ahí estaría la poesía. Y ahí estaría la poesía, porque es... O sea, eso es lo que le pasa al que lee el poema, ¿no? Que sale después de leer el poema. El lenguaje sigue estando ahí. El que se transforma es el que lee el texto, claro, ¿no? Y al final... Ah, chévere eso, claro. Al final, porque entonces la niña somos nosotros. Claro. Nosotros somos la niña que estamos siendo abordados por este espacio, por este nosotros paisaje terrible. en la experiencia poética. Claro, claro. Nosotros ocupamos el lugar. O sea, ahí está un poco el engaño, ¿no? Porque... A ver, el yo poético es esta voz que está hablando de una niña y nos propone a nosotros estructuralmente plantearnos en esa posición. Pero luego la que se está transformando es la niña y los que nos estamos transformando somos los lectores a medida que vamos pasando el poema. Claro. Porque vamos cambiando de opinión sobre las metáforas. Vamos pensando cada vez una cosa distinta. Y esas preguntas finales además te dejan como...
es una pregunta que a la larga te estás haciendo tú mismo como lector, ¿no? ¿Qué resta de su pasó? fábula baldía? ¿Qué pasó? Claro. Pero es decir, ¿qué me pasó con esta experiencia, no? Sí. ¿Qué de su pesantez de luna llena? ¿Qué queda de eso? ¿Qué de su dulcedumbre de sandía? ¿De su liviandad de cantilena? Cantilena, otra palabra que asoma por Escudero por todo lado, ¿no? Entonces, ¿qué queda de toda esta conmoción que hemos atravesado con esta especie de fábula baldía, ¿no? Donde ella parece que muere, o desaparece, o se O difumina, queda... porque dice que se convierte Sí. en niebla, y al final dice, como para cerrar gloriosamente en la relación con estatua de aire, termina con la palabra aire. Cierto, ¿no? No, que eso es magnífico. Y nos regresa ese poema de inmediato, esta última palabra de este texto, y otra vez a la tensión erótica que hay en Escudero, que hasta donde yo puedo ver es por lo menos yo estaba recordando en qué otro poeta ecuatoriano realmente he sentido eso que uno siente en algún Octavio Paz, por ejemplo, ¿no? Cierto. Que es este erotismo como tan descarnado, Ujú. ¿no? Que ciertamente aparece en Jorge Carrera Andrade. A veces, pero no claro. así, ¿no? Ajá. No es tan así, no sí, se yo siente... no creo. Yo creo que la potencia de la sonoridad le da un nivel que Sí, otros no tienen. Una sensualidad. Una sensualidad, claro, una forma que te seduce, Claro. ¿no? Un sonido embriagante y seductor. El canto de las sirenas, Exacto, o sea, a la sí. larga es el sonido. Y eso lo sí que es es maestría de arquitecto, ¿no? Sí. Eso sí es Sí. cincelar para Sí. que funcione con una... Es la relación esta tan productiva siempre entre la arquitectura y la música. Sí. Que eso es lo que está ahí, yo Es creo. un poco la poesía, es de la estatua de aire, ¿no? También piensa el título es Materia del Ángel, ¿no? ¿Qué es del ángel y qué materia tiene? Claro. Ahí está de nuevo, es la poesía, es del amor, es la niña, que es la existencia, no sé, ¿no? Oye, vamos terminando con Escudero. Yo creo que sí le dimos duro, a Escudero. Creo que este poema, yo cuando leí, debo admitir, es como me pasó mucho de, bueno, ¿qué está pasando aquí, no? Más que qué está pasando, ¿cuál es el sentido de todo esto? ¿A dónde va? ¿Qué nos quiere decir con esto? Y yo creo que lo dijiste al principio y de alguna manera al final, es este Escudero que puede hacer convivir, digamos, distintas modalidades de la poesía y Sí. distintas tradiciones. Y esa creo que es su importancia. Yo creería, Sí. ¿no? Como decía, es como un poeta que si lo lees verso a verso, como sueles decir tú, o sea, es un Claro. poeta que no le empalidece a los grandes poetas de la lengua porque hay una perfección formal. Y si a eso le aumentas una imaginación desafiante, ese erotismo, entonces es un poeta que vale la pena Sí, explorarlo, ¿no? claro. Aunque a veces pueda también verse como anticuado y como Muy clásico. como muy clásico, ¿no? Y como quizá entrando en una lectura política medio reaccionario en el sentido de Sí. que está en otra cosa Sí. su cabeza para Sí. no, del embajador, ¿no es cierto? La típica idea del poeta embajador ahí por encima de las nubes haciendo sus jueguitos, un poco también puede ser visto así, pero esa potencia de la forma, que en el fondo es la esencia de lo poético, ¿no es cierto? O sea, a la larga Sí. la poesía es una arquitectura de palabras Sí. y eso en Escudero es lo que te salta de golpe. Y entonces a veces tú puedes leer, yo este poema he leído 1000 veces, nunca sé muy bien de qué va, pero siempre me encanta cómo suena, ¿no? Sí. Y eso es lo que te embriaga de alguna forma. Y eso en el fondo está en el corazón de cualquier escritura poética. Y lo que recuerda mucho que la poesía es también sonido. Claro, Y que el sonido es algo que sí es compartido. claro. Que es algo que sí se escucha. Es como, o sea, digamos, un poema escrito es como una partitura que tú... Claro, es verdad. ¿no es cierto? Y Es la como una referencia canción. a la música está todo el Está, tiempo. claro. ¿Contamos qué poeta vamos a leer la próxima semana o le quieres dejar así o que todavía tienes que decidir? A ver, yo, digamos, como dijiste al inicio, estaba medio que en el fondo de la cabeza pensando y no sé por qué, capaz es bueno seguir las intuiciones, me asomó otro que es muy distinto, pero es contemporáneo, que es David Ledesma. No sé por qué, un rato dije, a ver, Ledesma, hagámosle, ¿no?
Entonces puede ser, no sé, el poema que se me viene a la cabeza es Teoría de la Llama, pero quizá esta semana tenemos para leer un poco y escoger, claro. Pero Teoría de la Llama de Ledesma podría ser un... Bacán. A ver si por ahí nos vamos. Bacán, Andrés. ¿Estuvo divertido? Sí, siempre, bacán. Siempre es, ajá. Le vamos a seguir dando, entonces, muchísimas gracias por venir. Nos vamos a ver otras 11 veces, claro. Así que ya de gana me voy a despedir. Y a los que nos escuchan, les recordamos que este programa ha sido grabado en los estudios de Radio Huartes y se publica tanto en la página de la radio como en Spotify. La próxima semana vamos a seguir con otro poema, posiblemente de David Ledesma, probablemente. Uh-huh. Todavía no sabemos qué poema, pero bueno, nos vemos la próxima semana. Gracias, Andrés, y nos vemos el próximo miércoles. Listo, gracias también. Dale. Y pues a seguir leyendo y explorando. Dale de una. Salud. Bueno, muchas gracias. El podcast El Crimen Fue Menor es una producción de Radio Huartes y fue grabado en sus estudios ubicados en el Centro de Producción e Innovación Manzana 14, Guayaquil, Ecuador, 2025.